La aparición del cálculo en el siglo XVII produjo un quiebre esencial en la historia de la matemática. Lo que algunos no pueden explicarse es cómo del descubrimiento de una herramienta tan potente pudo emerger una pelea entre dos personas que se odiaron mientras vivieron: el inglés Isaac Newton y el alemán Gottfried Leibniz. En el año 1669, Newton ya había desarrollado las bases del cálculo, pero en lugar de publicar sus conclusiones, las volcó en un manuscrito que hizo circular entre un grupo de matemáticos británicos. Leibniz ya había llegado casi a las mismas conclusiones que Newton, cuando en 1676, durante un viaje a Londres, se topó con el manuscrito de su colega. Así como el inglés cometió el error de no publicar su descubrimiento, el alemán cometió otro peor. Publicó su método, pero sin mencionar que había tenido en sus manos el famoso manuscrito. A partir de ese momento se inició una feroz polémica, con acusaciones de plagio, tráfico de influencias, cartas anónimas, secretos disimulados en criptogramas y descalificaciones por ambas partes. Un enfrentamiento que solo finalizó con la muerte de Leibniz en 1716. Por suerte, el resultado del proceso quedó indemne, y tanto Newton como Leibniz comparten el honor del descubrimiento. A uno cuando está en el colegio le enseñan a calcular las áreas de un rectángulo, de un cuadrado, de un triángulo, inclusive hasta de un círculo. Pero cuando uno está en la vida, las superficies no vienen así, o sea, no tienen esa forma. Uno tiene que aprender otra cosa, porque por ejemplo si uno tiene que sembrar un campo, los campos no son necesariamente rectangulares o tienen una forma de las que uno conoce cómo calcular la superficie. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno tiene una superficie irregular? ¿Cómo calcula, cómo estima ese área? En todo caso, si uno tiene que sembrar, lo necesita. Si uno tiene que comprar, en todo caso, pintura para pintar una pileta que tiene forma irregular, ¿cómo se hace? Ni bien llegan los primeros días de calor, uno sueña con refrescarse. Pero al mismo tiempo se da cuenta que la pileta no está en condiciones. Hay que pintar el fondo, pero ¿cuánta pintura necesitamos? Para responder esta pregunta, uno lo que necesitaría es saber el área de la pileta. Y no es fácil calcular el área de una superficie irregular. En todo caso, y esta es la clave que estoy invitando a ustedes que piensen, que para poder calcular el área de una superficie irregular hace falta pasar por las regulares. Es decir, hace falta pasar, en todo caso, como para ir aproximando. De hecho, si la pileta fuera rectangular, en ese caso sería fácil. Lo que tenemos que hacer es medir dos lados de la pileta que forman un ángulo, multiplicarlos y el producto de esa operación nos va a dar la superficie. Es decir, el viejo y conocido base por altura. Es fácil, pero claro, lamentablemente, la pileta que tenemos no es rectangular. Es que si uno supiera que tiene una forma redonda, usa la formulita justamente del área de un círculo, pi por radio al cuadrado. ¿Y si es más complicado? No existe una fórmula para obtener la superficie exacta de una pileta como esta. Pero para poder ir avanzando hacia una aproximación, lo que se puede hacer es medir el largo y el ancho máximos de la pileta. Eso ya nos da una información, que la superficie que tenemos que pintar es menor al área del rectángulo que acabamos de calcular. Claro, esto no dice mucho, me va a decir usted, pero uno lo puede mejorar. Lo que se puede hacer es achicar la superficie del rectángulo
quitándole eventualmente otros rectángulos menores por fuera de la pileta sin que me salga del rectángulo mayor y sumando otros dentro de la pileta. Entonces, el área que intentamos determinar está entre la de los rectángulos amarillos y la del rectángulo grande, quitándole los